Yo soy Isabel Menezes, experta en relaciones tóxicas y abusivas. Y hoy, desde mi casa, me levanté y tuve la sensación de tener que grabar ese vídeo para vosotros. Porque siempre hablamos de relaciones tóxicas y abusivas, siempre hablamos de parejas narcisistas, pero nunca he grabado un, un vídeo para explicar cómo es tener padres narcisistas, o un padre o una madre narcisista. La sensación, cómo es sentir venir de una persona narcisista. Y solo que te das cuenta cuando creces, cuando te casas, cuando repite el patrón. Entonces, a cabo de años, digo en mi caso, empiezas a estudiar psicología, empiezas a profundizar-se em relações tóxicas, abusivas, para entender o que te ha passado, para entender desde o princípio, já é desde de tu primeira infância. E te das cuenta de muitíssimas coisas, de las sensações, e el puzzle se va montando solo cuando tienes el entendimiento, cuando comprendes lo que te ha pasado. Hoy os voy a explicar qué sienten los hijos de padres narcisistas. Imagina que vosotros tenéis un globo de helio que agarráis con toda fuerza del mundo y se cree que siempre estará ahí. Pero sin darte cuenta, la cuerda se solta y lo ves que se va alejando poco a poco, se va desvaneciendo en el aire hasta que se desaparece completo en el cielo. Y te quedas ahí, con la sensación de haber perdido algo que en realidad nunca fue tuyo de todo. Así es crecer con padres narcisistas. Passas anos buscando su amor, su validación, su aprovación, hasta que un día entendes que lo que esperabas nunca va a llegar. Y aquí es donde quiero que tú prestes atención. Porque muchas veces creemos que nuestra infancia se quedó atrás, que lo que hemos vivido con nuestros padres, con nuestro entorno, ya no nos afecta. Pero la realidad es que las experiencias tempranas nos marcan con mucha profundidad, nos configura, nos enseña cómo es que debemos relacionarnos con el mundo. Cuando has crecido con un padre narcisista, esas huellas pueden ser seguir influyendo en tu vida sin que tú te des cuenta. Hoy yo voy a hablar de lo que los padres narcisistas, ya sea papá, ya sea la mamá, hacen a sus hijos. Cómo esas dinámicas pueden haber dejado una marca en tu autoestima y en la forma que vinculas con los demás. Porque comprender no solo ayuda a poner nombre en lo que has sentido, sino que también te da la oportunidad de cambiar. Por eso, yo quiero que te quedes aquí conmigo hasta el final, porque cuando entendemos lo que hay por detrás, cuando ponemos palabras a lo que hemos sentido durante tanto tiempo, algo cambia dentro de nosotros. No se trata solo de escuchar, sino de integrar, de darnos cuenta de que hay una manera diferente de vivir. Hay una manera diferente de relacionarnos, de mirar nuestra historia con nuevos ojos. Eso te aseguro, puede marcar un antes y un después en tu vida a partir de ahora. Quédate até o final, que vou a empezar
a desvelar todo lo que nosotros que hemos sido víctimas de narcisista desde la infancia hasta repetir el patrón. Cuando un niño crece con padres narcisistas, lo que se vive no siempre es evidente. A veces el daño se cuela en los silencios, en las interrupciones, en los ahora no. Es ahí donde se instala una herida en el pequeño. Los padres que están centrados en sus propias emociones, que se olvidan de mirar a quien les tienes delante. Y cuando eso ocurre, el niño, él no solo se siente invisible, él comienza a creer que lo que a él le pasa no tiene importancia. Generalmente, he visto muchas personas adultas que al hablar de su infancia, generalmente suelen decir, es que nunca me han escuchado. Yo hablaba, pero era como si yo no existiera. Eso es muy fuerte. Eso es muy duro cuando no nos han escuchado de pequeño. Cuando somos adultos, vamos con una especie de sed, buscando que nos validen, que nos escuchen, que lo que hacemos tiene sentido. La falta de escucha activa en la infancia se relaciona directamente con el nivel de ansiedad en los adultos. Los padres narcisistas no solo interrumpen, también corrigen constantemente. Minimiza lo que los hijos sienten. O entonces desvían el tema. El niño, poco a poco, lo que hace es dejar de confiar en su propia voz. Y si uno no confía en lo que siente, se vuelve totalmente vulnerable a lo que los demás dicen que es. Es muy importante prestar atención en nuestros pequeños. Escuchar de verdad a un niño tiene un impacto profundo en cómo se construye su identidad emocional. No escuchar no es solo una omisión, es una forma de negar la existencia del pequeño. Y eso repetido a lo largo de los años deja una marca que os aseguro que es profunda. Por eso escuchar es mucho más que oír. Es parar, mirar a los ojos, hacer espacio. Es decir, sentirse presente. Es decir, te veo, me importas. Porque al final todos nosotros necesitamos lo mismo, ser vistos, ser escuchados, ser sostenido. Cuando eso no ocurre, el silencio no es neutro, duele, pesa y muchas veces se repite. Cuando unos padres narcisistas no reconocen la singularidad de sus hijos, no es que solo ignora una característica individual. Lo que hace es agrietar la identidad del niño, despojar de su derecho de existir de su forma más genuina. La infancia es el terreno fértil donde florece la esencia de cada uno. Pero si el reconocimiento solo llega cuando el niño se ajusta a un molde rígido,
a una expectativa ajena, entonces en lugar de descubrirse a sí mismo, queda atrapado en un reflejo que no le pertenece. Eso tarde o temprano pasa factura. Yo os aseguro que es muy duro. Imagínate que en un entorno saludable, las indiferencias se manifestam sem medo, respira. Pero quando há padres narcisistas, a diversidade não se percebe como uma riqueza, senão como uma ameaça. Então, ¿qué pasa aquí? La aprobación se convierte en moneda de cambio. Solo se reconoce y se valora el niño cuando encaja en la imagen que los padres han proyectado sobre él. El elogio en esos casos no es un reconocimiento de su individualidad, sino que la confirmación de que ha seguido el guión que foi imposto. E que passa com um niño que cresce bajo essa dinâmica? Ele aprende a complacer, a buscar validação externa em lugar de construir uma identidade basada na autenticidade. A maior parte da gente tem uma necessidade básica de ser visto e escuchado. E de ser aceptado por lo que realmente é, não por lo que os outros querem que seja. E eu pergunto, o que ocorre quando a mirada que nos define nossa infância não nos vê, senão que nos projeta? Quando em lugar de ser escuchados, solo somos receptores de exigência. Isso tem uma consequência profunda. Porque se um niño ele não se sente visto nem validado, lo que hace es construir su identidad en función de los demás. Es ahí cuando entramos en dinámicas de complacencia, de búsqueda constante de aprobación, de inseguridad emocional. Lo que yo quiero que entendan es que esas heridas son invisibles, pero no se desaparecen con el tiempo, se internalizan. Un niño que crece sin validación, él se convierte en un adulto que mide su valor en función de los estándares externos, que busca aprobación. No es un favor que hacemos, es un derecho que ellos tienen. Ahí, en ese reconocimiento genuino, es donde se ingesta la confianza, donde se cimenta una seguridad libre y auténtica. Ahora, imaginaros que un niño pequeño, tras cometer un error sin importancia, recibe una avalancha de gritos y reproches. Y en ese momento su cuerpecito se tensa, su mirada se apaga y de repente el miedo se convierte en su compañero de vida. De hecho, eso es lo que se ve mucho en familias donde no hay comprensión, sino miedo y vergüenza. Cuando un narcisista utiliza el miedo para controlar a su hijo, lo que está haciendo es minar su confianza, es cortar sus alas, es impedir que ele crezca en el mundo, impedir que se sienta seguro en el mundo. Es decir, no se trata de corregir desde el amor, sino desde someter
desde el temor. Y lo más peligroso es que eso no solo afecta la infancia, sino que deja una herida emocional que se arrastra durante toda su vida. Yo me emociono mucho con eso porque esos tipos de disciplina desarrollan más ansiedad, más depresión, más dificultad para verse a sí mismo de manera sana. Un niño que vive en un entorno de miedo y humillación no solo sufre en el presente, sino él también te condiciona en la adultez. Por lo tanto, ellos crecen con una sensación constante de no ser suficientes, de no ser dignos de amor, a menos que se someta o que cumpla con las expectativas inalcanzables. Esto es lo que yo digo, una carga que se arrastra para toda la vida. Por eso es fundamental entender que el miedo y la vergüenza no educa, no construye, no fortalece. Lo que realmente ayuda a un niño a desarrollar de manera sana es el apoyo, la comprensión, el amor incondicional. La disciplina no es sinónimo de castigo, sino de guía. Y si los niños necesitan límites, esos límites deben ser firmes sin ser crueles. Debe enseñar sin destruir. Hay algo que ocurre con algunos padres que de cara al exterior son completamente diferentes. Son muy distintos de la realidad. Son atentos, son amables, siempre con una sonrisa, padres que cuando los ves en el parque o en reuniones familiares parecen ejemplares, pero cuando cruzamos la puerta de casa, el escenario cambia. Esa imagen perfecta se desvanece y aparece otra versión, una más fría, más crítica, más ausente. Aquí es donde el niño comienza a vivir una contradicción profunda, porque él no entiende por qué su padre o su madre, lo mismo que elogia frente a los demás, luego lo ignora o lo desprecia en privado. Ellos viven en un mundo doble, de lo que ves fuera y lo que vive dentro no encaja. Ellos no tienen las herramientas para nombrar lo que está pasando, solo sabe que algo no está bien. Aprende a leer silencio, a no confiar de todo en lo que oye, a interpretar miradas, tonos, gestos y muchas veces a callar. En esos entornos, el niño aprende a aceptar rechazo como si fuera amor y aceptar sentimiento fingido como si fuera real. Eso marca mucho la infancia del niño. Esa disonancia entre la imagen social del padre y la experiencia privada del hijo no es menor. Los niños que viven bajo ese contraste, ellos sienten una carga emocional muchísimo más grande, porque además de lo que pasa en casa, sienten la presión de sostener esa imagen en público. Romper ese patrón no es sencillo. Por lo tanto, no basta con que hay que cambiar o corregir un gesto. Requiere algo más profundo, coherencia, que lo que se muestra fuera coincida con lo que se vive dentro. Porque cuando hay coherencia, el niño respira. Él sabe a quién atenerse. Y eso, al final, es lo que más necesitan. Cuando hablamos de la crianza dentro de un hogar con padres narcisistas, nos encontramos con una realidad que, aunque muchos prefieren no ver, deja huellas profundas. Pensemos en una balanza, no una cualquiera, una que desde el inicio ya está inclinada. Un lado tiene más peso
y el otro prácticamente vacío. Esa imagen, que parece tan visual, en realidad se convierte en un ambiente, en una atmósfera cargada, en una presencia que se siente pero no se nombra. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno de los hijos es favorecido? Pues bien, comienza a formar una especie de coreografía silenciosa. El favorito aprende rápidamente los pasos que debe seguir. El otro, el que queda renegado, comienza a moverse con cuidado. Va en puntillas para no ser señalado, para evitar el juicio constante, porque eso no va solo de preferencia, va de identidad. El hijo idealizado se convierte en la imagen que los padres quieren mostrar al mundo. El otro hijo, el que no encaja, se transforma en el reflejo de lo que los padres no saben gestionar. Y aquí viene algo muy importante. El niño que carga con el rol de chivo expiatorio no necesita que diga que tiene la culpa. Él lo siente. Él lo intuye en los silencios, en los gestos, en la mirada, las comparaciones. Es un juicio sin palabra. En el hogar, en esos casos, deja de ser un refugio para convertirse en una especie de tribunal emocional. Este rol es fundamental entender que no aparece por azar, tiene una función. Sirve para que los conflictos, las carencias, los traumas no resueltos de los adultos tengan un destinatario en concreto. Así, el problema deja de estar en los padres y se deposita en el niño. El niño marcado como chivo expiatorio, él cría una idea de él mismo de insuficiencia. Y el hijo favorecido se cree como el modelo, él hace todo bien. Lo que empieza en la infancia no acaba ahí, se extiende, se prolonga. Luego se refleja en la autoestima, en las relaciones, en la forma en que uno se enfrenta al mundo. Lo que muchas veces no se dice, pero se percibe, es que las injusticias no siempre grita. A veces se calla, pero se siente. Y cuando esa dinámica se convierte en el habitual, cuando uno recibe todo y el otro nada, entonces el dolor se normaliza. Pero que se normalice no quiere decir que desaparezca. Al contrario, se enquista, se aloja en el más profundo del ser de la persona. Eso no solo afecta al niño como individuo, afecta la relación entre hermanos, a la forma como se construyen los vínculos. Porque cuando uno crece desde la carencia y el otro desde la sobrevaloración, se pierde algo esencial, el punto medio. Es el lugar que uno puede simplemente ser sin tener que demostrar, sin tener que compensar, sin tener que ocultarse. Ahora, bien, ¿se puede romper ese ciclo? Sí, pero requiere algo más que voluntad, requiere conciencia, requiere tomar decisiones valientes, criar un hogar donde cada niño sea visto, sea escuchado, valorado por lo que es, sin roles prefabricados. Porque si algo necesita un niño, más allá de cualquier logro, es verse suficiente. Solo se construye en un entorno donde el afecto no depende del desempeño, donde la equidad no es una promesa, sino es una práctica diaria. Por eso, os invito a reflexionar. Si nosotros criamos los niños en un entorno con respeto, estaremos criando un futuro con niños seguros emocionalmente. Hay una señal que es mucho más común de lo que parece, pero que muchas veces no sabemos nombrar. Es el sabotaje del éxito por parte de un padre o una madre narcisista. Eso, lejos de ser anecdótico,
es una dinámica que marca profundamente la vida de una persona. Lo vemos a diario en historias que se repiten. Es el momento que un hijo o una hija necesita apoyo, necesita validación, pero en su lugar recibe frialdad, desdém o incluso una forma sutil de boicote. Es aquí donde viene algo fundamental, el menosprecio de los logros. Es el comentario que parece inofensivo, pero duele. Es el típico, no es para tanto, cuando yo tenía tu edad, hacía mucho más. Y el niño o el adolescente aprende a dudar de sí mismo. Ya no celebra sus propios logros, ya no siente que merece reconocimiento. Es un aprendizaje silencioso, pero que tremendamente potente. Luego están las barreras invisibles, porque no es solo que no te apoye, es que a veces te pone piedras en el camino, te dice que te ayudarán y nunca lo hacen, o te dan consejos que en realidad lo único que consigue es llenarte de miedo. ¿Estás seguro? No vayas a fracasar, ¿eh? Y sin darte cuenta, acabas paralizado, con una sensación de incapacidad que no sabe de dónde viene. Los padres narcisistas imponen límites invisibles al éxito de sus hijos, no solo restringiendo recursos, sino sembrando el miedo al fracaso para mantener el control. Porque no es solo que no te apoye, es que muchas veces te pone piedras en el camino, te dice que te ayudarán y no te ayuda, o te dan consejos que en realidad lo único que consigue es llenarte de miedo. Aquí entramos en el otro punto, la culpa y el miedo, porque si intentas salir de esa dinámica, busca tu independencia, vives como si fuera una traición, como si tú estuvieras haciendo algo mal. Esta es la trampa. Te hacen creer que sin ellos no puedes, que el mundo es peligroso, que nadie te va a querer como ellos te quieren. Y así es como el hijo o la hija se queda atrapada en una paradoja. Querer libertad, pero teme a la vez. Esto no es algo que no tenga solución, pero requiere un trabajo consciente, es aprender a ver en sus patrones, es darse cuenta que la validación externa no puede ser el motor de nuestras vidas y el reconocimiento más importante es el propio. Aquí hay un cambio de miradas. Dejar de esperar de quien nunca nos deu reconocimiento hasta ahora, en pensar a reconstruir nuestro reconocimiento desde dentro. Entonces nuestro éxito es algo propio, algo genuino. En el escenario de la crianza narcisista, la influencia que ejerce en padres narcisistas sobre su hijo no se diluye con el paso del tiempo. De hecho, permanece como un eco persistente que se filtra en la vida adulta, las decisiones que se toman, los vínculos que se eligen, incluso los silencios que se guardan, a menudo están coloreados por la paleta emocional de una infancia marcada por exigencia, desvalorización, manipulación emocional. Imagínate que tú has crecido bajo una mirada tajante, consistente, sobre el cual todo lo que haga está superdictado al rendimiento, al agrado. Ya en la adultez se enfrenta a dilemas que aparentan ser tuyos, pero en realidad funciona como respuesta automatizada a un guión escrito a años atrás. El empleo elegido, la pareja escogida, el estilo de vida defendido con tanto empeño son decisiones libres. Las personas que han vivido con padres narcisistas tienden a buscar la valoración que fue negada. Por ejemplo, se enreda en vínculos donde la aprobación externa suplanta la autoafirmación, donde la necesidad de ser visto desplaza el deseo de ser comprendido. Es decir, en el intento por intentar deshacer de ese maltrato parental,
Muchos adultos perpetúan con precisión las mismas dinámicas que intentaban superar. Esos patrones no nos é evidente. Às vezes se disfraza de ambição, compromisso, de hacerlo todo correcto, pero quando se rasca na superfície aparece a huella, el temor a decepcionar, la culpa por elegir distinto, la ansiedad que nace de un juicio interior afilado. Los ideales que los padres impusieron se convierten en fantasmas que guían sin permiso, en una brújula los puntos cardinales fueron cambiados. Y así lo que debería ser una vida propia se vive a menudo como un reflejo. Se intenta construir un camino, pero los planos vienen marcados por otras manos. Salir de ese trazo requiere mucho más que valentía. Implica reconocer la trampa, deshacer los nudos, poner nombre a los ruidos que no hay suficiente, que no estás haciendo bien, y te darás cuenta que la influencia de la crianza narcisista no se limita a la niñez, se esconde las decisiones que se toman a los 30, los vínculos que se evitan a los 40, los proyectos que nunca se inician a los 50. Por lo tanto, romper esas cadenas no es confrontar directamente, quizás es comenzar a elegir desde un lugar que la voz de la persona te diga que tú eres por fin suficiente. El trauma generado por madre o padres narcisistas es un tipo de dolor que no deja marca física, pero sí heridas profundas en el alma. No se trata de algo que sucede un día y ya está. Es decir, es una forma de vivir donde la crítica constante, la indiferencia, la necesidad de complacer a los padres van creando una atmósfera pesada de miedo, de inseguridad. Personas que han crecido creyendo que su valor dependía de si cumplía o no de las expectativas de sus padres. El niño no entiende que el problema es el adulto. El niño cree que el problema es él. Cuando un niño crece con padres que lo invalidan, empiezan a desarrollar una imagen de sí mismo dañada. No soy suficiente, siempre fallo, no valgo. Estas frases, muchas veces inconscientes, acompañan a la persona durante años. La autoestima se desquebraja y se convierte en una cárcel interna. Desde ahí, desde esa sensación de carencia, se vive pidiendo permiso para existir. Y eso no se queda en la infancia. En la adultez, las personas tienen dificultad para relacionarse. ¿Por qué? Porque han aprendido que el amor se gana, que hay que luchar para ser querido. Entonces busca inconscientemente relaciones que vuelve a sentir poco visto, poco valorado. De hecho, atrae lo que cree merecer. Y lo más fuerte es que no se dan cuenta que están repitiendo la historia. Cuando yo entendí todo eso, yo entré en una especie de colapso, porque yo entendí por qué había salido de las garras, por decir así, de mi padre y volví a caer en la trampa de un relacionamiento totalmente abusivo, psicológicamente, financeramente. Entonces yo entendí que yo estaba repitiendo patrones que había vivido desde la infancia con mi padre. El abuso emocional por parte de los padres puede generar daños psicológicos significativos y duraderos en los hijos, afectando especialmente su capacidad para establecer vínculos seguros en la adultez. También está la culpa. Esa culpa silenciosa, esa voz interna que repite,
Si yo hubiera sido diferente, ellos me habían querido más. Esta voz es agotadora y no es real. Recuerda, es la forma que tu voz de niño encuentra de dar sentido a algo que no es justo. Sin embargo, si esa voz y esa culpa no se trabaja, te condiciona toda la vida, te impide descansar, disfrutar, simplesmente de ser. Por lo tanto, hablar de eso, poner nombre, es el primer paso a sanar. Cuando uno entende que el dolor no es culpa suya, que fue resultado de una dinámica familiar dañina, algo comienza a cambiar. No es fácil, pero es posible. Sanar no es olvidar. Sanar es mirar con compasión lo que has vivido y elegir vivir desde un lugar más consciente, más libre, más en paz con uno mismo. Si habéis pasado por algo parecido, si habéis vivido algo así, déjame conocer aquí en los comentarios. Imagina por un momento un niño que crece rodeado de elogio desmedido, de miradas que lo elevan, pero que también lo ata a la necesidad de ser admirado. Un niño que desde pequeño aprende que su valor está ligado a la aprobación externa, que solo es querido si encaja en un molde idealizado. ¿Qué ocurre con ese niño? Inevitablemente, la vida demuestra que él no es el centro de la atención. Cuando se cría un hijo sin espacio para el error, sin el permiso para ser imperfecto, se le está construyendo un camino donde la ansiedad y la insatisfacción serán su compañero de viaje. Porque esa infancia llena de ovaciones por los logros y los silencios ante la caída, convierte la vida ante un escenario que siempre tiene que estar a la altura. Las nuevas generaciones no aparecen por casualidad. Es el resultado de un entorno que alimenta la autoimagen sin fortalecer la identidad real. ¿De dónde surge todo eso? No es de un deseo consciente de dañar, sino de una dinámica que repite sin cuestionamiento. Un sistema donde se valora la apariencia y posterga el ser, donde el niño aprende a vivir bajo un guión guiado por otros, impide de que él sea realmente quien él es. Y el niño se cree que él solo vale a través de las validaciones externas. ¿Qué podemos hacer? La solución no está en eliminar el reconocimiento, ni rechazar la búsqueda del éxito, sino en equilibrar, enseñar que el valor no se recibe de la perfección, sino de la autenticidad, que el error no es un fracaso, sino es una oportunidad. Y solo el niño, cuando él aprende a ser más allá de lo que aparenta, él podrá construir una base firme más allá de la visión de los demás. Crecer bajo el narcisismo parental es como un árbol forzado a crecer torcido. Sus raíces cargan herida, sus ramas aún pueden buscar la luz. Estas dinámicas tóxicas son tristes, pero no son una condena. La sanación comienza cuando tú comienzas a no mirar las expectativas ajenas, a creer en ti mismo. Tu poder está en elegir quien tú quieres ser. Espero haber ayudado. Esse vídeo não ha sido um diagnóstico, sino ha sido para que vosotros libertéis de cadenas desde el pasado y no repetís con vuestros hijos en el futuro, porque hay consecuencias. Desde aquí os dejo un gran abrazo y todo estará bien.